Hola, amantes del misterio y lo sobrenatural, bienvenidos a su canal, Cripta Terror. Esta noche, les presentamos 3 historias contadas por personas, quienes tuvieron un aterrador encuentro con la Llorona. Pero antes, queremos invitarlos a que se suscriban al canal, y que activen la campana de notificaciones. Recuerden que subimos un video todos los días. Bueno, ya sin más, comencemos con la primera historia. Hola, mi nombre es Pedro, y durante mucho tiempo fui un hombre descuidado y adicto a los juegos de azar. No me importaba lo que sucediera en casa mientras yo me refugiaba en la cantina, buscando emoción y fortuna en las cartas y los dados. Mi esposa e hijos estaban solos en casa mientras yo perdía el tiempo y el dinero en esa rutina nocturna. Una noche, como muchas otras, me encontraba dentro de mi vehículo después de una de esas sesiones en la cantina. Estaba ebrio y me quedé dormido en el asiento del conductor, sin preocuparme por lo que pasaba a mi alrededor. Sin embargo, mi sueño fue interrumpido por los aullidos de los perros y un llanto desgarrador que me hizo despertar en un instante. Cuando miré alrededor, noté que había estacionado cerca de un campo de fútbol. Y allí, de pie, en medio de la oscuridad y vestida de blanco, había una figura femenina. En mi estado de embriaguez y temor, inmediatamente pensé que era la legendaria Llorona, un espectro temido por muchos en mi cultura. Lleno de miedo, intenté arrancar el vehículo para huir de ese lugar, pero no encendía. La mujer se acercó lentamente, revelando un rostro desencarnado y aterrador. Mis oraciones para que desaparecieran no parecían tener efecto, y la sensación de que algo malo estaba por ocurrir se apoderó de mí. La Llorona parecía querer entrar por la fuerza al vehículo. El miedo y la angustia se apoderaron de mí, y después de unos minutos de esta espeluznante escena, caí desmayado. Lo siguiente que supe fue que desperté en un hospital después de 10 días en coma. Mi familia estaba a mi lado, preocupada y angustiada por lo que había ocurrido. Fue una experiencia aterradora y sobrenatural que cambió mi vida por completo. Desde aquel día, nunca más volví a tocar una bebida y mucho menos me aventuré a pasar las noches en la cantina. Mi adicción a los juegos de azar quedó atrás, y me enfoqué en ser un mejor esposo y padre para mi familia. Aunque aún me atormentaban los recuerdos de aquella noche en el campo de fútbol, esa experiencia me hizo comprender la importancia de estar presente para los que amamos y ser responsables con nuestras acciones. Ahora, valoro cada momento con mi familia y he aprendido a enfrentar mis temores en lugar de huir de ellos. La vida me dio una segunda oportunidad, y estoy decidido a aprovecharla al máximo. La Llorona pudo haberme asustado, pero también me hizo despertar a la realidad y encontrar mi camino de vuelta a casa. Número 2. Mi nombre es Nicolás, y soy un campesino que vive en un pequeño pueblo, rodeado de campos de maíz y árboles frondosos. Durante la época de cosechas, todo el pueblo se une para recolectar los cultivos, y yo no soy la excepción. Un día, después de una larga jornada de trabajo, mis vecinos y amigos me invitaron a compartir unos tragos para celebrar la cosecha exitosa. Sin darme cuenta, la noche llegó velozmente y nos sorprendió mientras estábamos entre risas y anécdotas. Mis amigos me insistieron en que me quedara con ellos, argumentando que ya era demasiado tarde para emprender el camino de vuelta a casa. Debía admitir que el alcohol me había hecho sentir valiente y seguro de mí mismo, así que rechacé su oferta y me dispuse a regresar a mi hogar. El reloj marcaba alrededor de las 11:30 p.m. mientras caminaba solo por el camino oscuro y arbolado. Aunque la luna intentaba brillar entre las nubes, su luz apenas llegaba a la tierra, sumiendo el lugar en completa oscuridad. No estaba acostumbrado a caminar por aquí durante la noche, pero la embriaguez me hacía creer que nada me detendría. Sin embargo, en medio de la penumbra, escuché un lamento profundo y desgarrador que se arrastraba entre los árboles. Al principio, pensé que podría ser algún animal en apuros, pero el sonido se volvía más claro y cercano a medida que avanzaba. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente, pero me convencí de que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Continué mi camino, tratando de ignorar el miedo creciente dentro de mí, pero entonces me encontré con algo que me paralizó de terror. Una figura de mujer vestida de blanco,
con cabellos largos y desordenados, flotaba en el aire justo frente a mí. Reconocí de inmediato su aspecto, y mi temor se confirmó: era la Llorona, el espíritu de la leyenda. A medida que volteaba a mirarme, pude ver su rostro grotesco y espeluznante, parecido al de un esqueleto. En ese instante, la valentía que el alcohol me había dado se esfumó, y todo lo que quería era huir. Di media vuelta y empecé a correr desesperadamente, pero el lamento no cesaba, seguía persiguiéndome. Corrí durante lo que pareció una eternidad, cada vez más asustado y agotado, pero la Llorona no parecía abandonarme. A cada paso que daba, podía escuchar su llanto espeluznante y verla flotando a lo lejos, acechándome. El terror me envolvía por completo, y mi mente solo pensaba en llegar a casa sano y salvo. Finalmente, tras un arduo y temeroso recorrido, llegué a mi hogar. Entré pálido, con la mirada llena de pánico, y mi esposa preocupada me preguntó qué había pasado. Con un nudo en la garganta, le relaté la aterradora experiencia que había vivido, y ella asintió con solemnidad. Mi esposa conocía bien las historias sobre la Llorona y creía que persigue a los hombres borrachos y mujeriegos como castigo por sus actos. Aunque trató de tranquilizarme, sé que esa noche jamás se borraría de mi memoria. Desde entonces, aprendí mi lección y nunca más me quedé a beber hasta tarde, al menos no sin compañía que me asegurara un regreso seguro a casa. La leyenda de la Llorona se convirtió en una advertencia constante para mí y una historia que contaría a las futuras generaciones del pueblo. Número 3. Buenas noches, me llamo Rosa, y desde el nacimiento de mi bebé, mi vida había cambiado completamente. 3 meses atrás había dado a luz a mi hermoso hijo, pero debido al trabajo de mi esposo como trailero, muchas noches me encontraba sola en casa con él. Una de esas noches, cerca de las 3 de la madrugada, algo extraño perturbó mi tranquilidad. Desde mi habitación en el segundo piso, escuché un gemido agudo y fuerte que provenía de la calle. En un principio, pensé que podría ser algún gato o perro en apuros, pero el sonido fue aumentando y alejándose, lo que me intrigó y asustó a la vez. Movida por la curiosidad y la preocupación, decidí asomarme por la ventana para ver qué estaba ocurriendo. Cuando abrí la ventana y miré hacia afuera, me encontré con una escena aterradora. Allí, flotando cerca de un árbol frente a mi casa, estaba la Llorona. Su aspecto era como lo había escuchado en las historias de terror de mi infancia, una mujer vestida de blanco con cabellos largos y desgreñados. Pero lo más aterrador era su rostro, era un esqueleto y sus ojos ardían en llamas. El miedo me paralizó por un momento, y solo pude quedarme mirándola con temor mientras ella permanecía flotando en silencio. Después de un momento que pareció eterno, corrí rápidamente a la habitación de mi bebé y lo abracé con fuerza. No sabía qué hacer, pero no quería quedarme sola en esa casa mientras la Llorona rondaba afuera. No pasó mucho tiempo antes de que esa escalofriante escena se repitiera durante varias noches consecutivas. Cada vez que escuchaba sus gemidos, me llenaba de pánico y corría a proteger a mi pequeño hijo. No sabía cómo enfrentar aquella presencia sobrenatural que parecía querer algo. Finalmente, desesperada y agotada por el miedo, decidí buscar ayuda. Invité a un sacerdote a mi casa para que bendijera el hogar y ahuyentara a la Llorona. Cuando el sacerdote llegó, le conté lo que había estado sucediendo y cómo esa aterradora entidad se aparecía cerca de mi hogar. El sacerdote escuchó con atención y luego realizó una ceremonia de bendición en toda la casa. Me explicó que, según las creencias populares, la Llorona es un alma en pena que busca atraer a niños pequeños, especialmente aquellos que son muy jóvenes o recién nacidos. Al parecer, ella se había percatado del nacimiento de mi hijo y quería llevárselo. La bendición pareció tener un efecto, ya que después de eso, los gemidos y las apariciones de la Llorona disminuyeron gradualmente hasta que finalmente dejaron de ocurrir por completo. Mi casa recuperó la paz y la tranquilidad, y yo pude descansar sabiendo que mi hijo estaba a salvo. Aunque aquellos días de terror quedaron atrás, la experiencia me enseñó a valorar aún más la protección y el amor que sentía por mi pequeño. Agradecía cada día por tenerlo a mi lado, sano y salvo,
y sabía que haría todo lo posible para protegerlo de cualquier peligro que pudiera cruzarse en nuestro camino. Aquella noche quedó grabada en mi memoria, pero también me hizo más fuerte y decidida a cuidar de mi familia, pase lo que pase. Pues bien, estas fueron las 3 historias que les trajimos en esta tenebrosa noche. Si el video te gustó, te agradeceríamos mucho si nos regalas un buen like. Además de eso, queremos conocer tu opinión sobre qué te pareció el video. También, nos interesa mucho saber, si tú o algún conocido ha pasado por algo similar, por favor haznoslo saber en la caja de los comentarios. Finalmente, si aún no los has visto, te invitamos a que vayas a la descripción, donde encontrarás el link para ver nuestros otros videos. Por nuestra parte, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Sin más que agregar, nos despedimos y recuerda, que ellos pueden estar más cerca de lo que te imaginas. Adiós.